Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y están en lectura en voz alta. El día de hoy les voy a leer el penúltimo fragmento de esta obra llamada Tiempos difíciles de Charles Dickens. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 4. Perdido. El robo cometido en el banco no había sido olvidado antes y no dejó de ocupar ahora un lugar predominante en la atención del dueño del establecimiento, como jactanciosa prueba de su prontitud y actividad propias de un hombre extraordinario, hijo de sus obras, maravilla comercial más digna de admiración que la misma Venus, salido del arroyo y no de la espuma del mar, le gustaba poner en evidencia ante las gentes cuán poco sus asuntos domésticos mermaban su ardor en los negocios. En consecuencia, durante las primeras semanas de su nueva soltería, demostró una actividad más impetuosa, aún que la corriente en él, armando todos los días tales alborotos en sus investigaciones acerca del robo que los funcionarios policíacos que llevaban entre manos el asunto casi deseaban que el robo no se hubiese cometido jamás. Estaban además fracasados y desorientados. No ocurrió nada. A pesar de que desde el comienzo del asunto permanecieron tan tranquilos que la mayoría de la gente supuso que éste había sido abandonado por no tener esperanza de sacar nada en limpio. Nadie, hombre o mujer, de los posibles comprometidos se animó prematuramente a dar pasos que lo delatasen, y lo que era aún más notable, nada se supo de Esteban Blackpool y la misteriosa anciana siguió en el misterio. Llegadas las cosas a este punto, y no dando señales de pasar más adelante, las investigaciones del señor Bounderby lo llevaron a tomar una medida audaz y ruidosa. Redactó un cartelón ofreciendo un premio de 20 libras esterlinas por la captura de Esteban Blackpool, sospechoso de complicidad en el robo cometido tal noche en el banco de Coketown. Describía al tal Esteban Blackpool detallando tan minuciosamente como pudo sus ropas, color, estatura aproximada y modales. Contaba de qué manera había abandonado la ciudad y la dirección que llevaba la última vez que fue visto en ruta. Hizo imprimir todo esto en grandes caracteres negros sobre una gran tira de papel llamativo. Ordenó que lo pegasen en las paredes a horas avanzadas de la noche, de manera que llamase de golpe la atención de todos los habitantes de la ciudad. Las campanas de la fábrica tuvieron que resonar aquella mañana con mayor energía que nunca para hacer que se dispersasen los grupos de trabajadores, que permanecían durante aquel amanecer lento reunidos alrededor de los cartelones, devorándolos con ojos ansiosos, y no eran los ojos de los que no sabían leer los que demostraban menor ansiedad. Esta clase de personas, al escuchar la voz amiga que leía para todos, nunca faltaba un lector que acudiese en su ayuda. Miraban asombrados los caracteres de imprenta que decían tantas cosas, y el confuso temor y respeto que se advertía en sus semblantes habría resultado medio cómico, si la ignorancia pública en cualquiera de sus aspectos pudiese considerarse de otro modo que como una amenaza y una completa calamidad. Por muchas horas, y entre el girar de los husos, el traqueteo de los telares y el rechinar de las ruedas, hubo muchos oídos y muchos ojos ocupados en el tema de aquellos cartelones. Y cuando los obreros volvieron a salir de las fábricas y caminaron por las calles, tuvieron otra vez los cartelones tantos lectores como antes. Slackbridge, el delegado, tenía que dirigir la palabra a su auditorio también aquella noche, y Slackbridge había conseguido que el impresor le entregase un cartelón flamante que llevó en el bolsillo. ¡Qué barahunda se armó allí! Oh amigos y compatriotas míos, los oprimidos trabajadores de Coketown, oh hermanos y obreros y ciudadanos y hombres compañeros míos, cuando Slackbridge desdobló lo que calificó de documento condenatorio y lo exhibió al asombro y a la execración de la comunidad de trabajadores. Oh, compañeros míos, vean para qué es apto y capaz un traidor a los principios de los grandes espíritus alistados en las sagradas banderas de la justicia y de la unión.
Oh, mis oprimidos amigos, que soportan en sus cuellos el irritante yugo de los tiranos y que sienten el férreo pie del despotismo pisoteando sus cuerpos caídos en el polvo de la tierra, en el que sus opresores se alegrarían muchísimo de ver cómo se arrastraban sobre sus vientres durante todos los días de sus vidas, lo mismo que se arrastra la serpiente en el jardín. Oh, hermanos míos, y no quiero decir también hermanas mías, dada mi calidad de hombre, ¿qué me dicen ahora de Esteban Blackpool, el de las espaldas ligeramente cargadas y de 5 pies y 7 pulgadas de estatura aproximadamente, como lo describe este documento vergonzoso y repugnante, este infame cartelón, este pérfido edicto, este abominable anuncio? ¿Cómo no han de aplastar con una solemne condenación a esta víbora que se disponía a arrojar semejante mancha y baldón sobre la clase de hombres casi divina que afortunadamente lo expulsó para siempre lejos de su seno? Sí, compatriotas míos, que lo expulsó afortunadamente de su seno, enviándolo mundo adelante. Recordarán cómo se presentó aquí en este escenario delante de ustedes. Recordarán cómo, sin perderle la cara ni echar pie atrás, sin apartarme de él en sus zigzagueos, lo perseguí yo. Recordarán cómo se escabullía, se escurría, se ladeaba y se salía por bobadas, hasta que cuando ya no le quedó ni una pulgada de terreno en que sostenerse, lo arrojé de aquí sobre ustedes como un pelele señalado a perpetuidad con el dedo del escarnio, y como un blanco que había de marchitar y consumir el fuego vengador de todos los hombres libres y pensadores. Y ahora, amigos míos trabajadores, porque yo me regocijo y me honro con este estigma, amigos míos, cuyo lecho duro pero honrado está aderezado por el trabajo y cuyas marmitas de comida, pobres pero independientes, hierven al calor de las fatigas. Y ahora, amigos míos, yo les pregunto, ¿qué nombre se ha ganado este miserable holgazán cuando una vez que se le ha arrancado la máscara se nos presenta con toda su deformidad congénita? ¿Qué nombre? El de ladrón, el de saqueador, el de fugitivo proscrito, con un precio ofrecido por su cabeza, el de una llaga y una herida sobre el noble rostro del trabajador de Coketown. Por eso, grupo de hermanos unidos por un lazo sagrado, al que sus hijos y los hijos de sus hijos que están por nacer han ofrecido ya sus firmas y sus rúbricas infantiles, yo les propongo, en nombre del Tribunal de Obreros Unidos, siempre vigilante para cuidar de su bienestar, siempre celoso de cuanto suponga un beneficio para ustedes, que esta asamblea vote la resolución siguiente: que habiendo la comunidad de obreros de Coketown desautorizado ya solemnemente al tejedor Esteban Blackpool, de quien se habla en este cartel, ninguna vergüenza les cabe en sus malas acciones, y no puede reprochársele a ella como clase ningún acto suyo deshonroso. Eso fue lo que propuso Slackbridge, rechinando los dientes y sudando de una manera prodigiosa. Unas voces poco ásperas contestaron con un no, y 3 o 4 decenas acogieron con aplausos la advertencia que hizo un hombre de la concurrencia diciendo: «Slackbridge, lo has tomado con demasiada pasión, vas demasiado aprisa en este asunto». Pero estos eran unos enanos frente a todo un ejército. La asamblea votó como si fuese el Evangelio la proposición de Slackbridge, y le otorgó 3 ovaciones mientras él se sentaba jadeando espectacularmente. Aún seguían estos hombres y mujeres en las calles dirigiéndose tranquilamente cada cual a su casa, cuando Cecilia, que había dejado sola a Luisa por unos momentos porque la habían llamado fuera, volvió junto a ella. «¿Quién es?», preguntó Luisa. «Es el señor Bounderby», le contestó Cecilia, pronunciando este nombre con cierta cortedad.
que viene acompañado de su hermano Tom y de una mujer joven que dice llamarse Raquel y que usted la conoce. ¿Y qué vienen buscando, querida Ceci? Quieren hablar con usted. Raquel ha llorado y parece enojada. Padre, dijo Luisa a don Tomás Gradgrin, que se hallaba presente, no puedo negarme a recibirlos, por una razón que luego se aclarará por sí misma. ¿Los hago pasar aquí? Al contestar aquel afirmativamente, Ceci salió para hacerlos pasar y reapareció con ellos enseguida. Tom fue el último en entrar y se quedó cerca de la puerta en pie, en el sitio más oscuro de la habitación. El marido de Luisa saludó al entrar con una fría inclinación de cabeza y dijo: «Señora Bounderby, espero que mi visita no le molestará. La hora es intempestiva, pero viene conmigo una joven que ha hecho determinadas afirmaciones que me obligan a venir. Tom Gradgrin, como su hijo, el joven Tom, se niega obstinadamente por una u otra razón, buena o mala, a decir nada para aclararlas. No tengo más remedio que celebrar un careo entre ella y su hija». Señorita, usted y yo nos hemos visto en otra ocasión antes de ahora, dijo Raquel plantándose delante de Luisa. Tom carraspeó. Nos hemos visto antes de ahora, señorita, repitió Raquel viendo que Luisa no le contestaba. Tom volvió a carraspear. En efecto, así es. Raquel volvió sus ojos con orgullo hacia el señor Bounderby y dijo: ¿Quiere manifestar, señorita, dónde nos vimos y quién estaba allí? Yo fui de visita a la casa en que se alojaba Esteban Blackpool, la noche misma en que fue despedido del trabajo, y la vi allí. También él estaba, y además una anciana que no abrió la boca, y a la que no pude apenas entrever. Se hallaba en un rincón oscuro. Conmigo fue mi hermano. «¿Por qué no dijo usted todo eso, joven Tom?», preguntó el señor Bounderby. «Porque le prometí a mi hermana que no lo diría», cosa que Luisa se apresuró a corroborar. «Y además», prosiguió con sarcasmo el mequetrefe, «como ella sabe contar sus propias cosas tan admirablemente y con todos los detalles, ¿cómo iba yo a quitarle este relato de la boca?» «Dígame, señorita, por favor», prosiguió Raquel, ¿por qué razón vino en mala hora a visitar a Esteban aquella noche? Me inspiró compasión, dijo Luisa poniéndose colorada, y quise saber cuáles eran sus propósitos para ofrecerle ayuda. «Se lo agradezco, señora. Eso me halaga y me favorece», dijo Bounderby. ¿Es cierto que le ofreció un billete de banco?, preguntó Raquel. Sí, pero él se negó a aceptarlo, y tan solo tomó 2 libras en oro. Raquel volvió a clavar otra vez su mirada en el señor Bounderby. Este dijo: «De acuerdo. Si lo que ha preguntado ha sido nada más que para demostrar que su relato, ridículo e improbable, era cierto, no tengo más remedio que confesar que queda confirmado». «Señorita», dijo Raquel, «Esteban Blackpool se ve ahora acusado de ladrón en letras de molde puestas en toda la ciudad, y quién sabe si en otros sitios más. Esta noche se ha celebrado una reunión pública en la que se ha hablado de Esteban en iguales y vergonzosos términos, de Esteban, del hombre más honrado, del hombre más leal, del mejor de los hombres». La indignación le impidió proseguir y se calló sollozando. Lo siento muchísimo», dijo Luisa. «Ay, señorita, replicó Raquel. «Ojalá que así sea, aunque a mí no me consta. ¿Qué sé yo qué manejo se trajo? Las gentes de su clase no nos conocen, nada les importa de nosotros, son ajenas a nosotros. ¿Qué sé yo qué motivo la trajo aquella noche? Lo único que puedo decir es que acaso traía un propósito interesado, sin importarle las desdichas que acarreaba a un buen hombre. Aquella noche le bendije por haber venido, y le bendije de todo corazón porque me pareció que sentía lástima de él. Pero qué sé yo.
Luisa no podía hacerle ningún reproche por su injusta sospecha. Raquel seguía inconmovible en su lealtad hacia Esteban, tránsida de dolor, exclamando entre sollozos: Cuando pienso que el pobre muchacho se quedó tan agradecido, creyendo que se mostraba muy buena con él. Cuando recuerdo que se tapó con la mano su cara cansada para ocultar las lágrimas que su acción le trajo a los ojos. Ojalá que lo sienta de veras y que su sentimiento no nazca de ninguna mala causa. Pero qué sé yo. El mequetrefe gruñó, revolviéndose intranquilo en su oscuro rincón. Buena está usted. Venir aquí con imputaciones de esa clase. Bien merecido tendría que la echasen a la calle por no saber comportarse debidamente. Raquel nada contestó y solo se oyó en la habitación su llanto contenido, hasta que por último habló el señor Bounderby. Dejemos esto. Recuerde a qué se ha comprometido. Lo mejor que puede hacer es pensar en su promesa, no en esto. Raquel contestó enjugándose los ojos. Ciertamente que me molesta que nadie me haya visto aquí de esta manera. Pero no volverán a verme otra vez. Señorita, cuando leí lo que han puesto en letras de molde acerca de Esteban, y que es tan verdadero como si hubiesen dicho eso mismo de usted en letras de molde, fui derecha al banco para decirles que yo sabía el paradero de Esteban y que me comprometía de un modo terminante y seguro a que estuviese de vuelta en el término de 2 días. No conseguí entonces verme con el señor Bounderby. Su hermano me despidió y entonces intenté verme con usted, pero no hubo manera de encontrarla y regresé a la fábrica. Esta noche, así que salí del trabajo, me apresuré a escuchar lo que se hablaba acerca de Esteban, porque me consta con orgullo que él volverá para confundir la calumnia, y enseguida volví en busca del señor Bounderby. Lo encontré y le dije cuanto yo sabía. No me creyó ni una sola palabra y me ha traído aquí. Hasta ahora todo se ajusta bastante bien a la verdad, asintió el señor Bounderby con las manos en los bolsillos y el sombrero puesto. Pero tenga en cuenta que yo, que conozco de antes de ahora a los trabajadores, sé que no morirá por falta de conversación. Pues bien, le recomiendo que por ahora se preocupe más de hacer que de hablar. Se ha comprometido a una cosa. Todo lo que por el momento le digo es esto: hágala. He escrito a Esteban por el correo que salió esta tarde, y le había escrito ya otra vez desde que se marchó, dijo Raquel. Estará aquí cuando más dentro de 2 días. Pues yo voy a decirle una cosa, le replicó el señor Bounderby. Quizá ignore que usted misma ha estado sometida de cuando en cuando a vigilancia. No se le consideraba completamente libre de sospecha en este asunto, porque ya sabe que a la gente se la juzga casi siempre por las compañías que frecuenta. Tampoco se nos ha pasado por alto el vigilar la casa de correos. Lo que le digo es que a esta no ha llegado absolutamente ninguna carta para Esteban Blackpool. Dejo pues que usted misma recapacite sobre lo que ha podido ocurrir con la carta de que habla. ¿Acaso esté equivocada y no la haya escrito jamás? Raquel se volvió hacia Luisa como implorando su ayuda. No llevaba Esteban fuera ni una semana, señorita, cuando me escribió la única carta suya que hasta hoy he recibido. En ella me decía que se veía obligado a solicitar trabajo usando un nombre que no era el suyo. «¡Por vida mía!», exclamó Bounderby moviendo de un lado al otro la cabeza, al mismo tiempo que silbaba. «De modo que se ha cambiado de nombre, ¿no es así? Sí que la cosa resulta poco afortunada para un individuo tan inmaculado. Tengo entendido que los tribunales de justicia recelan un poco de los inocentes que usan distintos nombres». ¿Y qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer, señorita, el pobre muchacho, por amor de Dios? Por un lado, los dueños de las fábricas en contra suya. Por otro lado, en contra suya los trabajadores.
y él sin más deseo que el de que le dejasen trabajar firmemente y en paz, resuelto a no hacer sino lo que él cree justo. ¿Es que un hombre no puede obrar de acuerdo con su conciencia propia, ni puede pensar como a él le parece? ¿Es que no tiene más recurso que indisponerse con los de un lado o con los del otro si no quiere verse acosado lo mismo que si se tratara de una liebre? Tiene razón. Yo lo compadezco con toda mi alma y confío en que demostrará su inocencia, le contestó Luisa. No pase cuidado de que no lo haga, señorita. No fallará. Y mucho menos, digo yo, si usted rehúsa declarar dónde se encuentra. ¿No es así?, apuntó el señor Bounderby. No quiera Dios que por culpa mía pase él por el bochorno inmerecido de que lo traigan a la fuerza. Él volverá espontáneamente para justificarse y para cubrir de ignominia a todos cuantos han calumniado su buena reputación, no estando él aquí para defenderse. Le cuento en mi carta lo que aquí se ha hecho contra él, y estará de vuelta a lo sumo dentro de 2 días, exclamó Raquel, rechazando todas las desconfianzas de la misma manera que una roca rechaza la acometida del mar. Pues a pesar de todo eso, agregó el señor Bounderby, si podemos echarle el guante algo más pronto, antes tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia. En cuanto a usted, no tengo nada en contra. Lo que vino a decirme ha resultado cierto, y yo le he dado los medios de demostrar que lo era, de modo que podemos dar este asunto por concluido. Buenas noches a todos. Tengo que marcharme para hacer algunas indagaciones más a este respecto. Tom, al ver que el señor Bounderby se ponía en movimiento, salió del sitio en que estaba. Él también echó a andar, manteniéndose muy cerca de su amo, y salió de la casa en su compañía. Las únicas palabras de despedida que pronunció fueron las de «Buenas noches, padre», dichas en tono sombrío, y después de hablar brevemente en tono de reconvención a su hermana, salió de la casa. El señor Gradgrind se había mostrado corto de palabras desde que su áncora de salvación había venido a casa. Aún seguía silencioso, cuando Luisa dijo en tono cariñoso: «Raquel, día llegará en que no recelará de mí, porque me conocerá mejor». Raquel le contestó con cortesía: «El recelar de otra persona va contra mi temperamento, pero cuando se desconfía hasta tal punto de mí, cuando se desconfía de todos nosotros, me resulta imposible arrojar de mi cabeza esa clase de pensamientos. Le pido perdón por haberla ofendido de esa manera. Ya no creo lo que dije antes. Sin embargo, viendo al pobre muchacho tan perjudicado, quizá vuelva a pensarlo otra vez». «¿Le dijo en su carta», preguntó Cecilia, «que si se sospechaba de él era porque lo habían visto rondar cerca del banco durante la noche? De esa manera sabrá cuando vuelva las explicaciones que tendría que dar y vendría preparado». «Sí, querida», dijo Raquel, «pero no me imagino qué es lo que pudo llevarle a ese lugar, al que jamás iba, porque no quedaba en su camino. Él y yo llevábamos siempre el mismo y ni siquiera pasábamos cerca». Ya Ceci se había acercado a ella para preguntarle dónde vivía y si podía pasar al día siguiente por la noche a preguntarle si tenía alguna noticia de Esteban, a lo que Raquel contestó: «Dudo que pueda estar aquí antes de pasado mañana». «Entonces iré también pasado mañana», dijo Ceci. Después que Raquel dio su asentimiento y se marchó, el señor Gradgrind levantó la cabeza y dijo a su hija: «Luisa, hija mía, yo no recuerdo haber visto nunca a ese hombre. ¿Crees que esté complicado?» «Yo llegué a sospecharlo, aunque me costó gran trabajo, padre mío, pero ya no lo creo». «Es decir, que llegaste a convencerte de que era sospechoso porque supiste que se le tomaba por tal. ¿Tiene el aspecto y las maneras de un hombre honrado?» «De un hombre honradísimo». «Y la confianza de esa mujer permanece inconmovible», dijo pensativo el señor Gradgrind.
Me pregunto si el verdadero culpable está al corriente de tales acusaciones. ¿Dónde está el culpable? ¿Quién es? Últimamente había empezado a cambiar el color del pelo del señor Gradgrind. Luisa, al verlo otra vez canoso y envejecido, fue precipitadamente hacia él con una expresión temerosa y compadecida y tomó asiento a su lado. En ese instante los ojos de la joven tropezaron con los de Cecilia. Ésta se sobresaltó y se puso colorada, y Luisa se llevó el dedo a los labios. La noche siguiente, al regresar Ceci a casa, informó a Luisa de que Esteban no había regresado, y se lo dijo cuchicheando. Y a la siguiente, cuando regresó a casa con idéntica noticia, y agregó que nadie había oído hablar de él, se expresó también con el mismo tono de susto. Desde el instante de aquel intercambio de miradas ya no volvieron a pronunciar su nombre, ni a hacer alusión alguna a su persona en voz alta, ni aun siquiera siguieron la conversación al señor Gradgrind cuando éste habló del robo. Transcurrieron los 2 días de plazo. Transcurrieron 3 días con sus noches sin que Esteban Blackpool regresase ni que nadie supiese de él. Al 4.º día, Raquel, inquebrantable en su confianza, pero temerosa de que su carta se hubiese extraviado, acudió al banco y mostró la carta recibida de Esteban en la que figuraba su actual residencia, en una de las muchas colonias de trabajo, alejada de la carretera real y a unas 60 millas de Coketown. Se despacharon mensajeros a dicho punto y toda la población esperó que Esteban sería traído al día siguiente. Durante todo este tiempo el mequetrefe iba y venía junto al señor Bounderby como si fuera su sombra, ayudándole en todas las gestiones. Estaba muy excitado, terriblemente febril. Se mordió las uñas hasta la raíz. Hablaba con voz áspera y cascada, y tenía los labios amoratados y con pupas. Se hallaba en la estación a la llegada del tren en que era esperado Esteban, y se brindó a apostar a que este último se habría largado para cuando llegasen las personas enviadas en busca suya, y a que no se lo encontraría. El mequetrefe acertó. Los mensajeros regresaron solos. La carta de Raquel había llegado. La carta de Raquel había sido entregada y en el acto mismo Esteban Blackpool se había largado de allí y nadie sabía su paradero. La única duda que existía en Coketown era la de si Raquel había escrito de buena fe, convencida de que regresaría, o si lo que había hecho era avisarle para que huyese. En este último punto la opinión estaba dividida. Pasaron 6 días, pasaron 7 días, y se entró de lleno en la semana siguiente. El malaventurado mequetrefe sacó fuerzas de flaqueza y empezó a mostrarse desafiador. ¿Que si el sospechoso era efectivamente el ladrón? Linda pregunta. Si no lo era, ¿dónde se escondía y por qué no regresaba? ¿Dónde se escondía y por qué no regresaba? Los ecos de sus propias palabras que en las horas del día habían ido extendiéndose Dios sabe hasta dónde, volvían a él en la noche cerrada, y ya no le abandonaban hasta que amanecía. Capítulo 5. Encontrada. Un día y una noche otra vez, un día y una noche otra vez, y Esteban Blackpool sin aparecer. ¿Dónde se encontraba y por qué no regresaba? Ceci iba todas las noches a la habitación de Raquel y permanecía con ella en el cuartito pequeño y limpio. Raquel trabajaba durante todo el día, como no tiene más remedio que trabajar la gente de su clase, cualesquiera que sean sus preocupaciones. A las serpientes de humo les tenía sin cuidado quién se perdía o era encontrado, quién se desgraciaba o se beneficiaba. Los elefantes, locos de melancolía, al igual que los hombres de realidades tangibles, no rompían ninguna de sus rutinas, ocurriese lo que ocurriese. Un día y una noche otra vez, un día y una noche otra vez. La monotonía era siempre continua.
Hasta la misma desaparición de Esteban Blackpool entraba en la corriente general de las cosas y se transformaba en una interrogación tan monótona como cualquiera de las máquinas de Coketown. «Dudo mucho», decía Raquel, «que haya en toda la ciudad ni siquiera 20 personas que sigan teniendo fe en el pobre y querido muchacho». Se lo decía a Ceci. Las dos se hallaban sentadas en el cuarto de aquella, alumbrado únicamente por la luz del farol que había en la esquina de la calle. Ceci había acudido, siendo ya noche, a esperarla cuando volviese del trabajo, y desde que llegó permanecieron sentadas junto a la ventana, tal como estaba Cecilia cuando llegó Raquel, sin querer mayor luz mientras conversaban tristemente. «Hay momentos», prosiguió Raquel, «en los que creo que mi imaginación habría desvariado, de no habérseme concedido la merced de tenerla a usted para poder conversar. De usted recibo yo esperanza y fortaleza. ¿Cree que, aunque las apariencias se levanten contra Esteban, demostrará su inocencia?» «Lo creo de todo corazón», le contestó Ceci. «Estoy tan segura, Raquel, de que la fe que usted conserva a prueba de todo desfallecimiento no es probable que resulte equivocada, que la mía en Esteban es tan grande como si lo hubiese tratado durante un número de años tan largo como usted». «Pues yo, querida amiga», dijo Raquel con voz temblorosa, «durante todo ese número de años y dentro de sus maneras tranquilas, lo he visto siempre tan apegado a todo lo que es honrado y bueno, que aun en el caso de no volver a tener nunca más noticias suyas y de vivir yo hasta los 100 años, diría, al entregar mi último aliento, que en ningún momento he dejado de tener fe en Esteban Blackpool, y Dios ve en mi corazón. En el Palacio de Piedra creemos todos que más tarde o más temprano quedará libre de toda sospecha. Cuanto más me consta que allí creen eso», dijo Raquel, «y cuanto más consolada me siento porque venga desde allí, a propósito para darme ánimos y acompañarme, haciendo que la vean en mi compañía, cuando no estoy aún yo misma libre de toda sospecha, tanta más pena me da el haber dicho a la señorita aquellas palabras de desconfianza. Y sin embargo, ya no desconfía de ella, ¿verdad, Raquel? Desde que usted ha hecho que nos conozcamos mejor, no, pero hay momentos en que no puedo apartar de mi imaginación». Su voz bajó de tono y se hizo tan queda y tan lenta, hablando consigo misma, que Cecilia, que estaba a su lado, tuvo que concentrar toda su atención. «Hay momentos en que no puedo apartar de mi imaginación la desconfianza en que intervino alguien. No se me ocurre quién es ese alguien, ni cómo o por qué lo hizo, pero recelo que alguien ha desorientado a Esteban. Recelo que alguien quedaría en evidencia si Esteban regresase por su propia voluntad y demostrase ante todo el mundo su inocencia, y que ese alguien, a fin de que eso no ocurra, lo ha detenido en el camino y lo ha desorientado». «Es una idea espantosa», exclamó Ceci empalideciendo. «Sí, es espantoso pensar que acaso haya sido asesinado». Cecilia tuvo un escalofrío y empalideció aún más. Raquel prosiguió. «Cuando ese pensamiento se abre paso en mi cerebro, y esto ocurre algunas veces, amiga mía, a pesar de que me esfuerzo para alejarlo de mí, y de que mientras trabajo cuento hasta llegar a cifras muy altas y repito una vez y otra cosas que aprendí cuando era niña, me entra una comezón tan desatinada e impaciente que por muy cansada que esté, caminaría a paso ligero millas y millas. Quiero sacar todo el partido posible de esta conversación antes de retirarme a descansar. La acompañaré hasta su casa». «Es posible», dijo Cecilia, brindándole un débil resto de esperanza, «que Esteban haya enfermado durante el viaje de regreso. Si así fuese, pudiera haberse detenido en alguno de los muchos lugares que hay a lo largo de la carretera. Pero no está en ninguno de ellos, porque se le ha buscado en todos sin encontrarlo. Es verdad,
tuvo que admitir Cecilia a regañadientes. Debía cubrir el camino en 2 días. Por si andaba dolorido de los pies y no estaba en condiciones de caminar, yo le envié en la carta que llegó a su poder el dinero necesario para que hiciese el viaje a caballo, pues temía que no dispusiese de la cantidad precisa. Esperemos que el día de mañana nos traiga cosas mejores, Raquel. Salgamos a la calle. Las manos bondadosas de Cecilia ajustaron el chal de Raquel sobre su brillante cabellera negra, al modo como solía llevarlo, y las dos salieron a la calle. Como la noche era benigna, había en las esquinas, aquí y allá, pequeños grupos de obreros, pero la concurrencia en las calles era escasa, porque para la mayor parte era la hora de cenar. Ya ha cesado algo su inquietud, Raquel, y su mano está menos febril. Sí, querida, con solo caminar y respirar un poco de aire fresco me pongo mejor. Cuando no puedo hacerlo, hay veces que me siento débil y mareada. No debe permitir que empiece a decaer su salud, Raquel, porque puede ser preciso en cualquier momento que ayude a Esteban. Mañana es sábado. Si durante el día no se reciben noticias, ¿quiere que el domingo por la mañana vayamos a pasear al campo, a fin de que haga acopio de fuerzas para otra semana? ¿Qué le parece? Sí, querida amiga. Caminando y conversando pasaban ya por la calle donde se alzaba la casa del señor Bounderby. El punto de destino de Cecilia las obligaba a pasar por delante de la puerta y avanzaron en línea recta hacia la casa. Acababa de llegar a la estación de Coketown algún tren que puso en movimiento cierto número de vehículos y derramó por la ciudad un ajetreo considerable. Delante y detrás de Cecilia y de Raquel, cerca ya de la casa del señor Bounderby, avanzaban con estrépito varios coches. Uno de los que iban detrás se detuvo tan violentamente en el momento en que ellas pasaban por delante de la casa que se volvieron instintivamente a mirar. A la brillante luz del farol de gas que brillaba sobre los escalones de la puerta del señor Bounderby, vieron dentro del coche a la señora Sparsit, en el colmo de la excitación, esforzándose por abrir la portezuela. También la señora Sparsit las vio a ellas en el mismo instante y les gritó que se detuviesen. «Vaya una coincidencia», exclamó la señora Sparsit, así que el cochero le abrió la portezuela y bajó del coche. «La providencia lo ha hecho. Salga, señora», dijo a continuación a alguien que estaba dentro del coche. «Salga si no quiere que la saque a rastras». Y quien salió del coche no fue otra persona que la anciana misteriosa, a la que la señora Sparsit agarró inmediatamente por el cuello, gritando con gran energía. «Que nadie se le acerque, que nadie la toque. Es cosa mía. Entre, señora», dijo luego, cambiando su anterior frase de mando. «Entre, señora, si no quiere ser llevada a rastras dentro de la casa». En cualquier circunstancia, el espectáculo de una dama de maneras aristocráticas que agarra por el cuello a una anciana y la obliga a entrar en una casa particular habría constituido suficiente tentación para todos los desocupados y auténticos ingleses que hubiesen tenido la suerte de presenciarlo, y los hubiera lanzado a penetrar en el edificio a fin de ver en qué paraba aquello. Pero si además de eso se veía realzado aquel fenómeno por la celebridad y el misterio que iban asociados para entonces en toda la ciudad al robo cometido en el banco, los desocupados se habrían visto atraídos de una manera irresistible, aunque supiesen que el techo de la casa se iba a desplomar sobre sus cabezas. En consecuencia, los testigos que se hallaban casualmente sobre el terreno y que eran gentes de lo más atareado de la vecindad, hasta el número de los 25, se metieron dentro, detrás de Cecilia y de Raquel, cuando éstas entraron detrás de la señora Sparsit y de su presa. El grupo entero irrumpió atropelladamente en el comedor del señor Bounderby. Y los últimos llegados no perdieron un momento en subirse a las sillas, para así ver mejor la concurrencia que tenían delante. «Diga al señor Bounderby que baje», gritó la señora Sparsit. «Escuche, joven Raquel,
¿Conoce a esta mujer? Es la señora Pegler, contestó Raquel. Naturalmente que sí, exclamó la señora Sparsit, radiante de alegría. Vaya en busca del señor Bounderby. Apártense todos. Al llegar a este punto, la señora Pegler se embozó cuanto pudo, procurando ocultarse, y susurró algunas palabras de súplica a las que la señora Sparsit contestó en voz alta. Le he dicho ya 20 veces durante el viaje que no le soltaré hasta entregarla yo misma a él. En ese instante apareció el señor Bounderby, acompañado del señor Gradgrind y del mequetrefe, con los que se hallaba celebrando una conferencia en el piso superior. Al ver en su comedor tanta concurrencia de no invitados, el señor Bounderby puso una cara que era más de asombro que de hospitalidad y preguntó: «Bueno, ¿qué pasa ahora? Señora Sparsit, señora, ¿quiere decírmelo?» Y la noble señora se expresó así: «Señor, mi buena suerte me permite entregarle a una persona que usted deseaba muchísimo encontrar, estimulada por mi anhelo de aliviar su preocupación y atando cabos sueltos y muy incompletos sobre el punto en que residía esta fulana, datos que me fueron proporcionados por la joven Raquel, que por suerte se halla aquí presente para identificarla. He tenido la felicidad de ver coronados mis esfuerzos por el éxito de traer conmigo a esta persona, siendo inútil que le diga que muy contra su voluntad. Esto que de hecho, señor, me ha exigido bastante trabajo, pero el trabajo puesto en servicio suyo es para mí un placer. El hambre, la sed y el frío me resultan verdaderamente un premio». Aquí terminó de hablar la señora Sparsit porque en la cara del señor Bounderby se advertía desde el instante en que le pusieron ante la vista a la señora Pegler la más extraordinaria combinación de todos los colores y expresiones posibles de desconcierto. «Pero, ¿qué se propone con esto?», preguntó con gran enojo y de la manera más inesperada. «Yo le pregunto, señora Sparsit, ilustre señora, ¿qué se propone con esto?». «Señor», balbuceó la señora Sparsit, y el señor Bounderby bramó: «¿Por qué no se mete en sus propios asuntos, ilustre señora? ¿Cómo tiene el atrevimiento de meter su indiscreta nariz en mis asuntos de familia?». Esta alusión a la parte de su cuerpo que más la enorgullecía dejó apabullada a la señora Sparsit. Se dejó caer rígidamente en una silla, lo mismo que si estuviese helada, y mirando fijamente al señor Bounderby empezó a frotar poco a poco sus mitones uno con otro, igual que si estuviesen también helados. «Mi querido Josiah», exclamó temblorosa la señora Pegler. «Mi hijo adorado, no me censures a mí. No ha sido culpa mía, Josiah. He insistido una y otra vez con esta señora en que tenía la certeza de que estaba haciendo una cosa que te disgustaría, pero no hubo manera de que desistiese». «¿Y por qué permitió que la trajera? ¿No podía arrancarle la cofia o la dentadura o arañarla o hacer cualquier cosa?», preguntó Bounderby. «Hijo mío, me amenazó con que si me resistía, sería traída por los guardias, y siempre era mejor venir tranquilamente que armar semejante alboroto en una...». La señora Pegler miró con timidez pero orgullosamente por toda la habitación. «En una casa tan hermosa como esta. De veras que no es culpa mía. Hijo mío querido, noble y magnífico. Me he mantenido siempre tranquila y sin darme a conocer, querido Josiah. Jamás he faltado a la condición que una vez me impusiste. Jamás dije que yo era tu madre. Te he admirado desde lejos. Y sí, muy de tarde en tarde he venido algunas veces a la ciudad para echar un vistazo orgulloso a ti y a tus cosas. Lo hice siempre sin darme a conocer, amor mío, y volví a marcharme». El señor Bounderby, con las manos en los bolsillos, paseaba su impaciencia y su bochorno arriba y abajo,
a un lado de la larga mesa del comedor, mientras los espectadores anhelantes no perdían sílaba de las súplicas de la señora Pegler, y abrían ojos de asombro cada vez mayor a medida que se sucedían sus palabras. En vista de que el señor Bounderby seguía en sus paseos, cuando terminó de hablar la señora Pegler, el señor Gradgrind se encaró con la calumniada anciana y le dijo con severidad: «Me sorprende, señora, el que a sus años tenga la desfachatez de llamar hijo suyo al señor Bounderby, después de la conducta inhumana y desnaturalizada que con él observó». «¿Yo desnaturalizada?», exclamó la pobre señora Pegler. «¿Yo inhumana? ¿Y con mi querido hijo?». «¿Querido?», repitió el señor Gradgrind. «Sí, supongo que ahora, después que ha llegado por su propio esfuerzo a la prosperidad, le es querido, señora. Pero, sin embargo, no le era muy querido cuando lo abandonó de niño, dejándolo entregado a la brutalidad de una abuela borracha». «¿Que yo abandoné a mi Josiah?», exclamó la señora Pegler, entrelazando las manos en gesto de súplica. «Que Dios le perdone, señor, sus malvadas suposiciones y la vergonzosa calumnia contra la memoria de mi pobre madre, que murió en mis brazos antes de que hubiese nacido Josiah. Que pueda arrepentirse de lo que ha dicho, señor, y que viva para enterarse mejor de las cosas». Hablaba con tan intensa expresión de mujer ofendida y sincera que el señor Gradgrind, desagradablemente impresionado por las posibilidades que iban aclarándose ante él, dijo con tono más cariñoso: «¿Pero niega, señora, que dejó a su hijo tirado en el arroyo?». «¿Josiah en el arroyo?», exclamó la señora Pegler. «Nada de eso, señor, jamás. Es una vergüenza que diga eso. Mi hijo querido sabe, y él se lo dará a entender, que aunque procede de padres humildes, eran padres que lo amaron con todo el amor que pudieron, y que nunca les pareció sacrificio el privarse ellos de ciertas cosas para que su hijo aprendiese a escribir y a hacer hermosos números, como puedo demostrarlo con sus cuadernos que guardo en casa. Sí, los guardo», repitió la señora Pegler con orgullo indignado. «Y mi hijo querido sabe y se lo dará a entender, señor, que después de la muerte de su muy amado padre, y cuando él tenía 8 años, también su madre podía ahorrar algo como era su deber, su gusto y su orgullo el hacerlo para ayudarle a abrirse camino en la vida y para ponerlo en aprendizaje. Era mi hijo muchacho listo, y encontró un amo que le ayudó y se abrió camino hasta hacerse rico y próspero. Quiero que sepa, señor, porque esto no se lo dirá mi querido hijo, que aunque su madre no tenía sino una pequeña tienda en una aldea, él no la olvidó nunca y le señaló una pensión de 30 libras al año, que es más de lo que yo necesito, porque aún ahorro una parte, poniendo como única condición la de que permaneciese en mi misma aldea, sin andar fanfarroneando de que soy su madre y sin venir a molestarle. Yo nunca falté a esta condición, limitándome a venir una vez al año para verle, sin que él lo supiese. Y es justo», dijo la pobre señora Pegler, tomando cariñosamente la defensa de su hijo, «que yo me estuviese en mi puesto, porque no me cabe duda alguna de que si hubiese vivido aquí, habría cometido muchas tonterías, y yo vivo muy satisfecha, guardando para mí misma el orgullo que siento de mi Josiah, y amándolo por puro amor. Estoy avergonzada de usted, caballero, por las calumnias y sospechas suyas», dijo por último la señora Pegler. «Nunca hasta ahora estuve en esta casa, y nunca quise estar en esta casa, una vez que mi hijo querido dijo que no. Tampoco habría venido ahora si no me hubiesen traído a ella. Qué vergüenza para usted, sí, qué vergüenza acusarme de haber sido una mala madre para mi hijo, estando él presente para decirle todo lo contrario».
Los concurrentes, lo mismo los que estaban encima que fuera de las sillas del comedor, dejaron escuchar un murmullo de simpatía hacia la señora Pegler, y el señor Gradgrind tuvo conciencia de encontrarse puesto inocentemente en una lamentable situación. El señor Bounderby, que no había cesado en todo este tiempo de ir y venir en su constante pasear, y que iba esponjándose por momentos y enrojeciendo por instantes, se detuvo en seco y dijo: «Ignoro a punto fijo cómo ha sido el verme favorecido con la visita de todos los señores aquí presentes, pero me abstengo de hacer preguntas. Cuando se den completamente por satisfechos, quizá tendrán la amabilidad de dispersarse, y estén o no estén satisfechos, quizá tendrán la amabilidad de dispersarse. Yo no estoy en la obligación de dar una conferencia pública acerca de mis asuntos de familia. No me he comprometido a darla, y no la daré. Por consiguiente, cuantos aguardan una explicación a ese respecto, van a llevarse chasco, especialmente Tom Gradgrind, y cuanto antes él lo comprenda será mejor. Con referencia al robo del banco, se ha cometido un error mezclando a mi madre. Si no hubiese habido una oficiosidad excesiva, no se habría cometido ese error, y a mí me encocora la excesiva oficiosidad, lo mismo con éxito que sin éxito. Buenas noches». Aunque el señor Bounderby salió del paso con estas palabras y abrió de par en par la puerta para que se marchase la concurrencia, se advertía en él un embarazo fanfarrón, que si por un lado delataba su gran abatimiento, resultaba por otro superlativamente absurdo. Su figura no podía ser más ridícula al ser puesto en evidencia como el fanfarrón de la humildad, que se había creado una triste leyenda a fuerza de mentiras y que había llegado con sus jactancias a alejar de sí la verdad, igual que si con ello aspirase de una manera despreciable, de la más despreciable de las maneras, a ligar su apellido a una genealogía ilustre. Y mientras la gente desfilaba por la puerta que él mantenía de par en par abierta, sabiendo como sabía que iban a contar en la ciudad todo lo allí ocurrido, esparciéndolo a los cuatro vientos, el señor Bounderby parecía un fanfarrón tan lamentable y abyecto que ni aun dejándose desorejar hubiera podido parecerlo más. Ni siquiera aquella desafortunada mujer, la señora Sparsit, caída desde el pináculo de la gloria en la charca de la desesperación, se encontraba en situación tan desairada como aquel ciudadano distinguido y farsante por méritos propios, Josiah Bounderby de Coketown. Raquel y Ceci, dejando que la señora Pegler ocupase aquella noche una cama en la casa de su hijo, caminaron juntas hasta la puerta cochera del Palacio de Piedra, y allí se separaron. Don Tomás Gradgrind las había alcanzado a poco de salir de la casa del señor Bounderby, y habló con gran interés de Esteban Blackpool, manifestando su creencia de que aquel estrepitoso fracaso de las sospechas contra la señora Pegler le favorecía. En cuanto al mequetrefe, durante toda aquella escena, al igual que en todas las ocasiones últimas, se había mantenido muy cerca del señor Bounderby. Parecía convencido de que podía considerarse seguro mientras el señor Bounderby no hiciese descubrimiento alguno del que él tuviese conocimiento. No había hecho ninguna visita a su hermana, y tan solo la había visto una vez desde que Luisa vivía en casa de sus padres, es decir, la noche en que estuvo allí con Bounderby, sin apartarse un punto de éste según antes hemos relatado. Rondaba en el alma de Luisa un temor confuso y difuso, que ella se abstenía de manifestar y que envolvía al desgarbado y desagradecido muchacho en un terrible misterio. Era la misma ominosa posibilidad de que se había presentado a la imaginación de Cecilia aquel mismo día, cuando Raquel le habló de alguien que quedaría en evidencia cuando Esteban regresase y que había sacado a éste de su camino. Luisa no había hablado jamás de que abrigase ninguna sospecha sobre su hermano en relación con el robo,
y ella y Cecilia no se habían hecho nunca confidencias al respecto, salvo en la mirada que cruzaron entre ellas cuando el padre, desconocedor de todo, descansó su cabeza en la mano. Era un secreto común a las dos, y ambas lo sabían. Pero este otro temor era tan espantoso que se cernía alrededor de las dos jóvenes, lo mismo que una sombra fantasmal, sin que ninguna de ellas se atreviese a pensar en que la tenía cerca de sí misma, y aún menos que estuviese cerca de la otra. Y entretanto el mequetrefe seguía animado del mismo forzado brío de que se había revestido. Si Esteban Blackpool no era el ladrón, que se presentase. ¿Qué hacía que no se presentaba? Otra noche, otro día y otra noche, y Esteban Blackpool sin aparecer. ¿Dónde estaba aquel hombre y por qué no regresaba? Capítulo 6. La luz de una estrella. El domingo siguiente, un luminoso domingo de otoño, claro y fresco, se reunieron por la mañana temprano Ceci y Raquel para salir a dar un paseo por el campo. Como las cenizas que despide Coketown no caen solamente sobre su propia cabeza, sino también sobre la zona que la rodea, al estilo de ciertas personas piadosas que hacen penitencia de sus pecados, obligando a los demás a vestirse de arpillera, era costumbre entre los que de cuando en cuando sentían la necesidad de saturarse de aire puro, costumbre que no es precisamente la más pecaminosa entre las vanidades de la vida, el alejarse en tren algunos kilómetros de la ciudad y empezar allí su paseo. Si no preferían tumbarse a descansar en los campos. Ceci y Raquel salieron fuera de la zona de humo valiéndose de los medios corrientes, y el tren las dejó en una estación situada a la mitad del camino entre Coketown y la finca de descanso del señor Bounderby. Aunque el verde panorama se hallaba emborronado aquí y allá por montones de carbón, era no obstante verde. Se descubrían árboles en él. Las calandrias cantaban a pesar de ser domingo. El aire estaba embalsamado de aromas y un cielo azul y luminoso formaba bóveda por encima de todo. A un lado y a lo lejos, Coketown se mostraba como una masa de negra niebla. De otro lado, arrancaba una línea ascendente de colinas y en un tercer lado se distinguía un suave cambio en la tonalidad del cielo, porque allí se reflejaba sobre un mar lejano. Sentían bajo sus pies la hierba fresca, y sobre la hierba las sombras magníficas que con estremecimientos y espejeos proyectaban las ramas. Los setos vivos mostraban una vegetación exuberante, y la calma reinaba sobre todas las cosas. También estaban en calma las máquinas de las bocaminas y los caballos viejos y flacos que habían cerrado dentro de la tierra del círculo de su diario trabajo. Las ruedas habían dejado de girar por un corto espacio de tiempo. Hasta la gran rueda del globo terráqueo parecía girar sin el estrépito y los sobresaltos de otros días. Caminaron a campo traviesa y por los sombreados senderos. Unas veces pasaban por encima de trozos de cerca tan ruinosos que se venían abajo al poner el pie encima, y otras cruzando por restos de muros de ladrillos y de viguetas cubiertos de hierba que indicaban el lugar en que hubo en tiempos un taller. Iban por caminos y huellas, aunque algunos apenas si se distinguían ya. Evitaban pasar por las pequeñas elevaciones de tierra, cubiertas de vegetación tupida y alta, en las que se entremezclaban confusamente las zarzas, las malvas silvestres y otras plantas por el estilo, porque se contaban por el país patéticos relatos de bocas de pozo ocultas en sitios así. El sol estaba ya muy alto cuando se sentaron para descansar. Hacía mucho rato que no habían visto a nadie, ni de cerca ni de lejos, y nada había que perturbar la soledad. «Reina aquí una quietud tan grande, y el camino está tan sin trillar, Raquel,
que me parece que somos nosotras las primeras personas que pasamos por estos lugares en todo este verano. Al decir esto Cecilia, sus ojos se sintieron atraídos por otro fragmento de cerca de madera en ruinas que se alzaba del suelo. Se puso en pie para mirarlo y prosiguió. Sin embargo, no sé. Yo diría que esta cerca ha sido pisada por alguien no hace mucho. La madera está aún fresca en el sitio donde se quebró, y aquí veo unas pisadas. ¡Oh, Raquel! Retrocedió a toda prisa y le echó los brazos al cuello. Raquel se había levantado ya sobresaltada. ¿Qué ocurre? No sé, pero hay un sombrero en el suelo. Avanzaron juntas. Raquel levantó el sombrero temblando de pies a cabeza y luego rompió en un acceso de llanto y de lamento. En la parte interior del sombrero estaba escrito el nombre de Esteban Blackpool. ¡Ay, pobre muchacho! ¡Pobre muchacho! Alguien lo ha matado. Su cadáver debe de estar tirado por aquí. Cecilia balbuceó desfalleciente. ¿Tiene el sombrero alguna mancha de sangre? Sintieron miedo de mirar, pero al fin lo examinaron, sin encontrar en su interior ni en su exterior señal alguna de violencia. Debía de llevar en el suelo algunos días porque mostraba manchas de lluvia y de rocío, y se advertía la marca del óvalo del sombrero encima de la hierba en que había estado asentado. Miraron asustadas en torno suyo sin moverse del sitio, pero no vieron nada en particular. Cecilia cuchicheó. Raquel, avanzaré un poco yo sola. Se había soltado ya de Raquel e iba a dar un paso hacia adelante cuando ésta se abrazó a ella con todas sus fuerzas, lanzando un chillido que resonó en el ancho panorama. Delante de ellas, a sus mismos pies, se abría la boca negra y deforme de un pozo, oculto por la tupida vegetación. Dieron un salto atrás y cayeron ambas de rodillas, ocultando cada una de ellas su cara en el cuello de la otra. ¡Oh, Dios misericordioso! Está en el pozo. Ha caído al fondo del pozo. Raquel no cesaba de repetir estas palabras y de lanzar alaridos terribles, lágrimas, súplicas, amonestaciones. Todo fue inútil para hacerla callar, y Cecilia tuvo que contenerla desesperadamente, porque de otro modo se habría lanzado al pozo. Raquel, Raquel querida, por amor de Dios, no grite de ese modo tan terrible. Piense en Esteban, piense en Esteban. Piense en Esteban. A fuerza de repetir anhelante esta súplica, pronunciada con toda la angustia del momento, acabó Cecilia por reducirla al silencio. Raquel se quedó mirándola con ojos sin lágrimas y cara petrificada por el espanto. Raquel, ¿acaso Esteban esté aún con vida? ¿Verdad que no consentiría que siguiese en el fondo del pozo incapaz de valerse? ¿Ni un momento más si pudiera traer elementos de socorro? No, no, no. Por amor a Esteban, entonces, no se mueva de aquí. Voy a acercarme a la boca del pozo para escuchar. La idea de acercarse al pozo la hizo estremecerse, pero llegó hasta el borde, arrastrándose a gatas, y llamó a Esteban con toda la fuerza de sus pulmones. Se puso a escuchar, pero nadie le contestó. Volvió a llamar y volvió a escuchar y tampoco le contestaron. Y llamó y escuchó 20, 30 veces. Cogió un terrón del sitio mismo en que Esteban había tropezado y lo tiró al interior del pozo, pero no oyó ruido de que hubiese tocado fondo. Al volver a ponerse en pie y no descubrir a nadie que pudiese acudir en su ayuda, aquel ancho panorama que tan magnífico le había parecido unos minutos antes por su sosiego, casi sumió ahora a su valeroso corazón en la desesperación. Raquel, no perdamos un momento. Vayamos cada una en dirección distinta buscando socorro. Usted irá por el camino que hasta aquí hemos traído, y yo avanzaré por este mismo sendero.
Si encuentra a alguien, cuéntele lo que ha ocurrido. Piense en Esteban, piense en Esteban. La expresión del rostro de Raquel le dio a entender que podía ahora confiar en ella. Cecilia se quedó un momento viéndola alejarse a la carrera, estrujándose las manos al mismo tiempo que corría. Y ella, a su vez, dio media vuelta y avanzó en busca de socorro por su propio camino. Se detuvo un instante junto al seto para atar allí su chal, a fin de que sirviese de señal orientadora. Se quitó la cofia y echó a correr como no había corrido nunca. «Corre, Ceci, corre, por amor de Dios. No te detengas ni para tomar aliento. Corre, corre». Con estos pensamientos que le servían como de aguijones, cruzó Ceci a la carrera de un campo a otro, de un sendero a otro, de un lugar a otro, corriendo como jamás había corrido, hasta que llegó a un cobertizo junto a una casa de máquinas, a cuya sombra dormían dos hombres tumbados en un montón de paja. Al principio todo fueron dificultades, hubo que despertarlos y luego relatarles lo ocurrido, todo ello desatinada y jadeante, para terminar por decirles que venía en busca de socorro. Pero así que los hombres acabaron de comprenderla, mostrándose tan fogosos como ella misma, uno de los dos hombres salía de un sueño de borrachera, pero al gritarle su camarada que se trataba de un hombre que había caído en el antiguo pozo del infierno, corrió a una charca de agua sucia, metió la cabeza en ella y volvió ya despejado. Acompañada de estos dos hombres, corrió media milla más hasta que tropezó con otro, y mientras los dos primeros corrían hacia otro lugar, Cecilia siguió adelante hasta dar con otro hombre. Encontraron luego un caballo, y Cecilia hizo que otra persona más montase en él y fuese en un galope desesperado hasta la estación del ferrocarril, llevando un mensaje para Luisa, que ella escribió y entregó al mensajero. Para entonces ya se había dado la alerta en toda una aldea, donde se amontonaban a toda prisa en un lugar pequeño cabrestantes, cuerdas, palos, velas, linternas y todo lo necesario, para de allí transportarlo al antiguo pozo del infierno. Le parecía a Cecilia que habían transcurrido muchísimas horas desde que dejara a Esteban caído en la fosa donde había sido sepultado en vida. Se le hacía insoportable el permanecer ausente por más tiempo. Le parecía una deserción y por eso regresó precipitadamente, acompañada por media docena de trabajadores, entre los que figuraba el borracho al que había bastado la noticia para despejarle la cabeza, y que resultó el hombre más voluntarioso de todos. Cuando llegaron al pozo del infierno lo encontraron tan solitario como cuando Cecilia salió de allí. Los hombres llamaron y escucharon del mismo modo que ella lo había hecho. Examinaron los bordes de la boca del pozo, llegando a la conclusión de cómo había ocurrido el hecho. Y después se sentaron a esperar hasta que llegasen los elementos necesarios. El menor zumbido de los insectos en el aire, cualquier susurro de las hojas, cualquier cuchicheo de aquellos hombres producía escalofríos a Ceci, porque pensaba que era un grito lanzado desde el fondo del pozo. Pero el viento seguía soplando perezosamente al ras de éste, sin que subiese a la superficie el más leve ruido. Siguieron, pues, sentados en la hierba, esperando y esperando. Llevaban ya algún rato en esta espera, cuando empezaron a llegar gentes desocupadas que habían oído hablar del accidente. Más tarde empezó a llegar la verdadera ayuda con los elementos necesarios. También Raquel había regresado, y entre las gentes que con ella venían se contaba un cirujano que traía vino y medicinas. Sin embargo, eran pocas las esperanzas que abrigaba la gente de encontrar al hombre con vida. Como muchos de los presentes solo servían de estorbo, el exborracho se puso al frente de los elementos útiles. A estos mismos le dieron ese cargo por consentimiento unánime. Trazó un ancho círculo alrededor del pozo del infierno y dio a algunos hombres la misión de contener a la gente.
Aparte de los voluntarios que fueron aceptados para la tarea, solo se permitió la permanencia dentro de ese círculo a Cecilia y a Raquel. Pero más tarde, cuando como consecuencia del mensaje de Cecilia vino un tren expreso de Coketown, también se le permitió el acceso al señor Gradgrind, a Luisa, al señor Bounderby y al mequetrefe. Para cuando se consiguió combinar la manera de que descendiesen al pozo 2 hombres provistos de palos y de sogas, el sol llevaba de recorrido en el cielo 4 horas más que cuando Cecilia y Raquel se habían sentado por vez primera en la hierba. Aunque el artilugio montado era sencillo, habían surgido dificultades, porque faltaban ciertos requisitos indispensables, y hubo que despachar mensajeros y esperar a que volviesen. Eran las 5 de la tarde de aquel claro domingo otoñal cuando se descolgó hacia el fondo del pozo una vela para tantear la composición del aire, mientras 3 o 4 rostros duros, juntos unos a otros, vigilaban atentamente los resultados. Y entre tanto, los hombres que manejaban el cabrestante iban largando soga a medida que aquellos se lo ordenaban. Volvió a subirse la vela que ardía débilmente y a continuación se tiró algo de agua. Después se sujetó el cubo de descenso en el que se metieron el exborracho y otro más con linternas, dando la orden de largar cuerda. A medida que la cuerda iba desenrollándose, tensa y forzada, y que crujía el cabrestante, la concurrencia, que ascendería a un par de centenares de hombres y mujeres que habían acudido, como era de esperar, contenía la respiración. A una señal dada, el cabrestante se detuvo, quedándole todavía mucha cuerda de reserva. Los hombres que manejaban el aparato permanecieron ociosos durante un espacio de tiempo que se hizo tan largo a los espectadores que algunas mujeres empezaron a chillar que había ocurrido otra desgracia. Pero el cirujano, que tenía en la mano el reloj, manifestó que aún no habían transcurrido 5 minutos y los amonestó severamente para que guardasen silencio. No había acabado apenas de hablar cuando el cabrestante empezó a funcionar en sentido contrario, recogiendo cuerda. Ojos expertos calcularon enseguida que la tirantez era poca para el peso de 2 hombres y comprendieron que solo uno de ellos volvía a la superficie. Todos los ojos estaban como clavados en la boca del pozo mientras la cuerda, tensa y forzada, se iba enroscando una vuelta tras otra en el tambor del cabrestante. El exborracho salió a la superficie y saltó ágilmente sobre la hierba. Se oyó una pregunta unánime de «¿vivo o muerto?», seguida de un silencio profundo y absoluto. Cuando él contestó «vivo», estalló un grito en todas las gargantas y muchos ojos se cuajaron de lágrimas. Pero el hombre exclamó, así que consiguió hacerse oír: «Sin embargo, está muy mal herido. ¿Dónde está el médico? Se halla tan mal herido, señor, que no sabemos cómo sacarlo». Los hombres se consultaron entre sí y miraron con ansiedad al médico, que hizo algunas preguntas y cabeceó preocupado al escuchar las respuestas. El sol se estaba ya poniendo, y la roja luz del cielo crepuscular daba en las caras de todos los circunstantes, destacando su absoluta expectación. La consulta terminó con la vuelta de los hombres al cabrestante, y al bajar de nuevo al pozo, el hombre que había subido ahora llevaba el vino y otros accesorios. Cuando él estuvo en el fondo, subió el hombre que había quedado allí. Mientras tanto, y bajo la dirección del médico, algunos hombres trajeron unas parihuelas hechas con un enrejado de cañas, sobre el que varias personas tendieron algunas ropas que les sobraban, formando así una cama tupida sobre la que extendieron una capa de paja. El médico, por su parte, preparó vendajes y cabestrillos con chales y pañuelos. Cuando los tuvo hechos, se los colgó de un brazo al hombre que había subido últimamente del pozo, dándole instrucciones acerca de su empleo.
No era de las figuras menos destacadas de la escena la de aquel hombre en pie, iluminado por la misma luz de su linterna, agarrado con su mano forzuda a uno de los palos del cubo de descenso, mirando unas veces hacia el fondo del pozo y otras hacia la concurrencia que tenía a su alrededor. Había oscurecido ya y se encendieron antorchas. De lo poco que había dicho el hombre se desprendía, y la noticia corrió con rapidez por todo el círculo, que el desaparecido cayó sobre un montón de tierra desprendida que tenía medio cegado el pozo, y que algunos salientes también de tierra habían amortiguado en parte el golpe. Lo encontraron tumbado de espaldas, con uno de los brazos doblado debajo del cuerpo. Opinaba el que salió del pozo que el accidentado apenas se había movido desde que cayó. Quizá lo había hecho únicamente para llevarse la mano libre a un bolsillo lateral, donde recordaba haber puesto pan y carne, comiéndose algunos trozos, y valiéndose también de esa mano para llevarse unos sorbos de agua a la boca de cuando en cuando. Enseguida que recibió la carta, abandonó el trabajo para regresar, como se le decía, y había caminado una jornada entera. Se encaminaba ya oscurecido a la casa de campo del señor Bounderby, y fue entonces cuando cayó. Se le ocurrió cruzar un terreno tan peligroso y a tales horas, porque sabiéndose inocente del cargo que se le hacía, no podía sosegar, y tomó el camino más corto para presentarse. El pozo del infierno, que llevaba sobre sí una maldición, dijo el hombre del pozo, había querido estar hasta el fin a la altura de su mala fama, porque si bien Esteban se sentía aún con ánimos para hablar, creía que no tardaría en verse que el pozo del infierno le había cortado la vida. Una vez todo listo y recibiendo las últimas y precipitadas instrucciones de sus camaradas y del médico, cuando ya el cabrestante estaba en movimiento, el hombre desapareció dentro del pozo. La cuerda fue desenrollándose igual que antes, se hizo la misma señal que antes y el cabrestante se detuvo. Ninguno de los que lo manejaban apartó ahora su mano de la manivela. Todos esperaron agarrados de ella, con el cuerpo inclinado para el esfuerzo, prontos a dar en sentido contrario y enrollar la cuerda. Se dio al fin la señal y todo el círculo de espectadores se inclinó hacia adelante. La cuerda aparecía ahora tensa y forzada hasta el límite máximo. Los hombres hacían girar lentamente el tambor del cabrestante y éste rechinaba. Resultaba intolerable mirar a la cuerda y pensar que podía romperse. Sin embargo, se fue enroscando, anillo tras anillo, con toda seguridad en el tambor. Asomaron las cadenas de conexión con el cubo de descenso. Y por último surgió éste, con los dos hombres agarrados por fuera a los costados del mismo, espectáculo que bastaba para sentir vértigo en la cabeza y angustia en el corazón. Sosteniendo cariñosamente entre los dos, atado dentro y con el brazo en cabestrillo, a una lastimosa y destrozada criatura humana, corrió por la multitud circundante un murmullo de compasión, y las mujeres lloraban a gritos cuando se procedió a sacar del artefacto de hierro en que había sido liberada aquella forma, casi informe, tendiéndola sobre el lecho de paja. En los primeros momentos únicamente el médico se acercó a él, hizo cuanto estuvo en su mano para instalarlo en su cama lo mejor posible, pero no pudo pasar de arroparlo bien. Una vez que hizo esto con gran cuidado, llamó a Cecilia y a Raquel. En aquel momento el rostro pálido, desencajado, doloroso, estaba de cara al cielo. Tenía la mano derecha rota, sacada por encima de la ropa y al descubierto, como si estuviese esperando otra mano que la agarrase. Le dieron de beber, le humedecieron la cara con agua y le administraron algunas gotas de cordial y de vino. Aunque permanecía inmóvil mirando hacia el cielo, se sonrojó y dijo: «Raquel,
Ella se acurrucó en la hierba al lado de Esteban, se inclinó hacia él hasta interponer sus ojos entre los suyos y el cielo, porque Esteban no podía siquiera volver la cabeza para mirarla. «Querida Raquel». Ella le tomó la mano y él sonrió de nuevo y le dijo: «No la sueltes». ¿Sufres mucho, mi querido Esteban? «He sufrido, pero ya no. Ha sido terrible, angustioso, largo, querida mía, pero ya no. Ay, Raquel, qué embrollo, un embrollo desde el principio hasta el fin». Al pronunciar esta palabra, pareció que pasaba por su cara la sombra de su expresión de otros tiempos. «He caído en un pozo que, según recuerdan los viejos que aún viven, ha costado centenares y centenares de vidas de hombres, padres, hijos, hermanos, que eran queridos por millares de personas a las que ellos ponían a cubierto de la necesidad y del hambre. He caído en un pozo que ha hecho más estragos con el grisú que una batalla. Yo había leído, como han podido leer todos, las peticiones que los hombres que trabajan en los pozos han dirigido a los hombres que hacen las leyes, rogándoles una y otra vez en nombre de Cristo que no permitan que encuentren la muerte en su trabajo, y que les consientan vivir para sus mujeres y para sus hijos, a los que aman tanto como los caballeros aman a los suyos. Cuando este pozo estaba en explotación, mataba a hombres, pudiendo evitarse. Ahora que está abandonado, sigue matando hombres, pudiendo evitarse. Fíjate cómo perecemos, pudiendo evitarse, de un modo o de otro. Es un embrollo todos los días». Hablaba muy débil, pero no había en sus palabras odio contra nadie. Decía simplemente la verdad. «Fíjate en lo que le pasó a tu hermanita Raquel. No lo habrás olvidado. No es probable que la olvides ahora cuando yo estoy tan próximo a ella. Recuerda, pobre, sufrida y dolorida Raquel querida, cómo trabajabas por ella, mientras ella estaba sentada todo el día en su silla junto a la ventana, hasta que murió, joven y a destiempo, debido al aire viciado de las miserables casas de los trabajadores, lo que podía evitarse. Un embrollo, un embrollo». Luisa se aproximó, pero Esteban no podía verla porque yacía con la cara vuelta hacia el firmamento nocturno. «Si todo lo que nos sucede no fuese un completo embrollo, querida Raquel, no hubiera tenido yo necesidad de volver. Si no viviésemos entre nosotros mismos en un completo embrollo, no habría yo sido tan mal comprendido por mis compañeros los tejedores y por mis hermanos los obreros. Si el señor Bounderby me hubiese conocido tal como soy, si me hubiese conocido alguna vez, no me habría tomado entre ojos, ni habría sospechado de mí. Pero mira más lejos, Raquel, mira a lo alto». Siguió ella la dirección de sus ojos y vio que los tenía fijos en una estrella. «En medio de mis sufrimientos, allá en el fondo del pozo, brillaba sobre mí, brillaba dentro de mi cerebro. Yo la miraba y pensaba en ti, Raquel, y creo que la confusión que había en él se aclaró un poco. Si ellos no habían logrado comprenderme del todo a mí, tampoco yo había llegado a comprenderlos bien a ellos. Cuando recibí tu carta, creí enseguida que la conducta de la señorita y la conducta de su hermano conmigo obedecían a la misma causa, y que entre los dos habían fraguado un plan maligno. En el momento de caer en el pozo, yo estaba furioso contra ella, y en mi precipitación era tan injusto con esa señorita como los demás lo fueron conmigo. En medio de mis penas y de mis dolores, oteando más allá con el brillo de esa estrella sobre mí, llegué a ver más claro,
y mi plegaria de moribundo ha sido que todas las criaturas humanas se aproximen unas a otras, se comprendan unas a otras mejor que cuando mi pobre persona vivía en este mundo. Al escuchar lo que decía Esteban, Luisa se inclinó sobre él al otro lado del que estaba su amiga, de modo que también la viese. Al cabo de unos momentos de silencio, dijo Esteban: ¿Me ha oído, señorita? No la había olvidado. Sí, Esteban, le he oído, y hago mía su plegaria. Usted tiene padre. ¿Quiere llevarle un mensaje de parte mía? Se encuentra aquí, le contestó Luisa con temor. ¿Quiere que se lo traiga? Sí, por favor. Luisa volvió junto a Esteban con su padre, y los dos, cogidos de la mano, fijaron sus ojos en aquel rostro de expresión solemne. Señor, usted demostrará mi inocencia y la proclamará ante todos. Eso es lo que le encomiendo. El señor Gradgrin se turbó y le preguntó que cómo había de hacerlo. Señor, fue la contestación, su hijo se lo dirá. Pregúnteselo. Yo no hago ninguna acusación. No dejo ninguna detrás de mí. No digo una sola palabra. Cierta noche tuve una entrevista con su hijo y hablamos. Solo pido que proclame mi inocencia. Ese es el legado que le dejo. Como los que habían de transportar a Esteban se hallaban dispuestos y el médico tenía prisa en llevárselo de allí, los hombres que disponían de antorchas y linternas se pusieron delante de las parihuelas. Antes que las alzasen en vilo y mientras tomaban las disposiciones para la marcha, Esteban dijo a Raquel sin dejar de mirar a la estrella: Muchas veces allá abajo, al volver en mí y verla alumbrándome en medio de mi desgracia, se me ocurrió que acaso fuese la misma estrella que mostró el camino del lugar en que estaba nuestro Salvador. Sí, seguramente que es la misma. Lo levantaron del suelo, y él sintió desbordarse de alegría su corazón, porque le pareció que lo conducían en la dirección misma en que él creía haberse guiado por su estrella. Raquel, mi bien amada muchacha, no te sueltes de mi mano. Esta noche sí que podemos ir juntos, querida mía. Marcharé a tu lado, con tu mano en la mía, durante todo el camino, querido Esteban. Dios te bendiga. Que alguien tenga la bondad de taparme la cara. Lo condujeron con mucho tiento por los campos, por los senderos, por todo el ancho panorama, y Raquel llevaba siempre la mano de Esteban en la suya. Muy pocas veces turbaba un cuchicheo aquel dolorido silencio. No tardó el cortejo en convertirse en fúnebre. La estrella había guiado a Esteban al lugar en donde encontraría al Dios de los pobres, por el camino de la humildad, del dolor y del perdón. Alcanzó el descanso de su Redentor. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el fragmento de hoy. Les recuerdo que ya estamos próximos a terminar con esta obra. Si disfrutaron de la lectura, los invito a dejar su like y suscribirse al canal, si no lo han hecho. Una disculpa si en algún momento del video se escuchan unas cumbias de fondo, pero el vecino andaba muy alegre el día de hoy. Bueno, pues comenzamos la lectura de hoy con un Bounderby ocupándose, claro. Ha regresado a la vida de solterón y estar pensando en lo que pasó no es opción para él, así que se pone a buscar a alguien a quien castigar, en este caso a Esteban. Por lo mismo pone estos carteles en los que ofrece recompensa por él. Los oportunistas no faltan, como Slackbridge, para generarse su propio personaje de hombre sabio frente a los obreros. Tener una narrativa como líder siempre es importante para controlar a la masa. No lo baja de traidor y ahora también lo llama ladrón.
Regresando a Bounderby, no pudo mantenerse mucho tiempo alejado de Luisa, ya que Raquel fue inmediatamente con el banquero a dar su testimonio y defender a su amigo Esteban. Como éste no le creía, fueron al Palacio de Piedra para que Luisa corroborara la historia. Así lo hace, mientras Raquel expresa también sus dudas respecto a la chica, como acusándola de que ella planeó lo sucedido. Luisa no se ofende y al contrario escucha y trata de ayudar a Raquel, aunque es Ceci la que más consuelo le brinda a la mujer. Raquel afirma que le mandó una carta a Esteban y que éste estaría a más tardar en 2 días en Coketown, pero Esteban no llegaba, lo cual aprovechó Tom Gradgrind, hijo. Hizo correr la voz de que si Esteban no regresaba era porque su culpabilidad era indudable. Mientras tanto, Raquel se preocupaba y se imaginaba muchas cosas catastróficas. Cecilia la acompañaba todos los días, ayudándola a no quebrarse por la ansiedad y la incertidumbre. Con ese mismo objetivo, Ceci le propone ir a pasear el domingo por el campo, para que repusiera fuerzas y cambiara un poco de ambiente. Pero antes de ese paseo, una de las noches que Raquel acompañaba a Ceci al Palacio de Piedra, se cruzaron con la señora Sparsit frente a casa del señor Bounderby. Pero no iba sola, sino que llevaba del cuello a la señora Pegler, la madre de Bounderby. Todas entraron a la casa, al igual que un grupo de chismosos. Esta escena en particular era algo que no me esperaba. Es decir, ya todos sabíamos que la señora Pegler era la madre de Bounderby, pero lo que al menos yo no me imaginaba era que Bounderby mintiera sobre su historia de vida. Me hacía la idea de que la señora Pegler, por alguna circunstancia, sí había tenido que dejar a su hijo al cuidado de su abuela, pero no que Bounderby mintiera tantas veces y de manera tan descarada sobre su historia. Se me ocurre que hay un aspecto psicótico muy fuerte en este personaje. Era ya algo que se vislumbraba por sus aspectos obsesivos, pero acá hay más bien una forclusión, es decir, que Bounderby se creó una realidad alterna para sí mismo, en la que ha basado su personalidad casi en su totalidad. Lo repitió tanto, de manera delirante, que para él se volvió una verdad. Pero es en realidad una negación enorme, llevada al extremo. No nos dice muy bien por qué e incluso su reacción indica que quiere seguir negando la realidad. Por otro lado, la señora Sparsit, sin quererlo conscientemente, vuelve a dejar al descubierto aspectos muy sensibles de su benefactor en su afán de ayudarlo y ganarse su favor. De verdad que la grande nariz de esta señora es muy representativa de su carácter, un símbolo totalmente acorde a su manera de actuar. Entre más quiere aliarse con Bounderby para emitir juicios contra los demás, más termina afectándose ella misma y al banquero. Esto no lo veo como karma, sino como la paradoja del deseo inconsciente, pues trata de juzgar y dañar a otros, pero solo queda mal parada ella y su aliado, el señor Bounderby. Es como querer proyectar a la fuerza aspectos propios en el otro, pero se ha usado ya tanto esa misma proyección que ha quedado estéril. La realidad como que la rechaza. También Luisa está preocupada por su hermano. Ella sospecha que él fue quien robó el dinero del banco, y no es la única. Ceci también lo piensa. Por eso confía en Raquel. No van desencaminadas, pero Tom se ha encargado de que nadie más sospeche. ¿De qué manera? Pues pegándose como chicle a Bounderby y haciendo correr los rumores que incriminan al desaparecido Esteban. Pero bueno, regresemos entonces precisamente a esta nueva amistad entre Ceci y Raquel. Llega el día del paseo por el campo. Todo parece tranquilo, un ambiente lejos de las máquinas, lejos del aire viciado de Coketown, pero no pudieron relajarse como esperaban, pues se encuentran con el sombrero de Esteban cerca de un pozo. La casualidad más relevante de este libro, a mi parecer. Ambas se movilizan en busca de ayuda.
Al final logran sacar al buen Esteban. Como bien había dicho Raquel, se había apresurado a llegar a Coketown para aclarar las cosas, pero tuvo la mala suerte de caer en ese pozo. En sus últimos momentos de vida habla sobre diversas cosas, diversas realidades, como la de los mineros, la de la hermana de Raquel que fallece debido al aire contaminado de la ciudad, y lo hace no a modo de reclamo por lo que le ocurrió, sino solo porque esas verdades tenían que ser dichas, y su forma de defenderse es incluso amable. No acusa a nadie directamente por lo que le ocurrió, sino solo le dice a Tom Gradgrin padre que cuestione a su hijo por lo que ocurrió. ¿Tom tendrá el valor de confesar? No lo sé, pero es admirable cómo incluso en un estado tan crítico, Esteban no despotrica contra el mundo y su injusticia, sino que asume lo que le toca con una sonrisa. Un poco mártir, si me preguntan, pero también se va como viendo lo bello, como esa estrella que lo acompañó durante esos días estando él en el fondo del pozo. Sin duda, este es un fragmento en el que se destapan muchas cosas y donde entran todo tipo de reflexiones existenciales, como ¿qué sentido tiene la vida si se vive en función a una imagen? Y más aún si es una imagen falsa, como la que se creó Bounderby. En mi opinión es una existencia muy vacía, que si solo lo afectara a él no habría problema. ¿Qué problema habría que él viviera en su propio delirio? Pues es su elección. Pero vemos cómo ese mismo vacío, esa inconformidad que él siente, termina afectando a otros con sus proyecciones. Un ejemplo es Esteban, que queda inevitablemente afectado por su personalidad genuina y auténtica. Ya había comentado en otro video que él había atravesado muchas situaciones difíciles y dolorosas, sin negarlas o quejarse de ellas, lo cual lo vuelve en alguien consciente de sí mismo y de su entorno. Eso inevitablemente lo lleva a salirse del rebaño y tomar su propio camino, y por lo mismo queda más a la vista y atacado por diferentes grupos. No solo fue el conejillo de indias de Bounderby, sino también de Slackbridge y su grupo, lo cual me lleva a preguntarme, ¿qué tanto vale la pena ser consciente de uno mismo? ¿Qué tanto vale la pena tolerar y lidiar con las injusticias inherentes a la vida? Creo que si lo que se busca es aceptación, reconocimiento, no vale la pena construirse un camino propio, es mejor quedarse en el rebaño, al refugio de las miradas de los demás. No vale la pena conocerse a uno mismo. Pero si se quiere una vida en la que la conciencia brinde nuevas perspectivas, nuevos cuestionamientos y nuevos significados, creo que vale la pena no pertenecer al rebaño. Vale la pena tratar de comprender las injusticias y las dinámicas que las promueven. Vale la pena aprender a jugar y disfrutar como adulto lo que se hace. Vale la pena asombrarse, porque de ahí surge el aprendizaje. ¿Es justo lo que le pasó a Esteban? No es justo en el sentido de que fue acusado por cosas que no hizo y murió por los actos y caprichos de otros. Pero es justo que no tuviera que seguir siendo la víctima de lo mismo. ¿Importa lo que pensamos nosotros sobre su muerte? Tal vez no. Tal vez solo importa el significado que él mismo le dio, el cual nos podemos imaginar con sus últimas palabras. Nos deja el mensaje de que busquemos la belleza en la vida, como si fuera una salvación contra el sinsentido del mundo que hemos creado. Claro que el autor plantea al final del capítulo esa exaltación que está muy asociada a una religión, no diré cuál porque el objetivo no es criticar, pero es como que se idealiza el dolor, el sacrificio, el castigo como medios de redención. En mi opinión personal, creo que exaltar estas cosas como boleto para un futuro mejor, en primer lugar, es una estrategia espléndida para manipular masas y en segundo lugar,
te hace perderte de las riquezas del presente, porque te empobreces, te castigas y te sacrificas por cosas que a lo mejor no valen la pena, apostando por un futuro incierto. No digo que la humildad, el sacrificio o el dolor sean aspectos negativos de la vida, pero si los exaltamos como ideales, nos cierran las puertas a otras cosas. Es como la perversión que ha sufrido la idea de éxito y felicidad. Hemos llegado a pensar la felicidad o la libertad como la posibilidad de comprar lo que queramos, de darnos lujos. Hemos puesto como objetivo principal siempre ser productivos. Se nos va la vida tratando de ser productivos todo el tiempo. Si no lo somos, nos lo reprochamos, nos castigamos, nos entristecemos. Esa idea surge de un sistema capitalista, del cual por supuesto muchos han sacado provecho. No critico el sistema en sí, sino más bien lo que psicológicamente ha sido implantado con ese sistema. Así como el sacrificio martirizante se ha vuelto un boleto para el paraíso, el ser productivo se ha vuelto la meta vital. Siempre que expreso este pensamiento, algunos me dicen, incluso enojados, ¿qué? ¿Entonces no quieres que trabaje? ¿No ves que necesito comer? Y creo que se van a los extremos. No digo que ser productivo esté mal, ni que el sistema en el que vivimos sea la peor opción, pero sí digo que a lo mejor ser productivos no es el único sentido vital, sino solo un aspecto más a tener en cuenta en la vida. Pero como lo tenemos siempre como prioridad principal, nos olvidamos de otras cosas, como conocernos a nosotros mismos, encontrar nuestra pasión, divertirnos, jugar, desarrollar nuestra creatividad. Y lo más irónico es que hacer todas estas cosas hacen crecer más nuestra productividad, trabajamos con más gusto, nos hacen mejorar en nuestros proyectos, lo cual creo que tiene mucho que ver con el mensaje de este libro. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Para mí fue un placer leerles como siempre y nos reencontramos con el último fragmento en el siguiente video. Nos vemos.